Mis amados hermanos, Dios los bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios porque en este primer día de la semana me da la vida, la salud y la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de esta clase, a través de este video, para poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, gozando de buena salud, gozando de las bendiciones de nuestro Dios, que tengan lo suficiente, tanto física como espiritualmente. Y hermanos, pues les agradezco también la oportunidad que me dan de entrar hasta sus hogares a través de estos medios. En este primer día de la semana, hermanos, estaremos meditando acerca de la palabra de nuestro Dios. Ya saben, esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz y esa palabra, hermanos, que nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, nos ayuda a fortalecer nuestra fe para los tiempos que estamos viviendo. Tiempos, hermanos, que se consideran difíciles, tiempos que se han considerado de aflicción, y pues bueno, esperemos, hermanos, que la palabra de esta ocasión nos ayude a mantenernos enfocados en nuestra vida espiritual y sobre todo, hermanos, que tomemos la fuerza necesaria para seguir haciéndole frente a las adversidades que cada uno está enfrentando. Dios los bendiga grandemente y nuevamente gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estos medios. En esta ocasión, hermanos, estaremos dando inicio con una lectura. Ustedes saben que mayormente iniciamos con un texto bíblico para que sea la predicación o la palabra que se va a compartir fundada en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, estaremos compartiendo una lectura en la primera carta de Juan, en el capítulo número 1, en los versículos del 1 en adelante. Una lectura, hermanos, que Juan está utilizando como introducción para animar a los hermanos acerca de su fe, acerca de su vida espiritual, y va a hablar mucho acerca de la esperanza que hay en nosotros, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, hermanos, en este capítulo 1 nos dice lo siguiente. Ustedes lo tienen en pantalla, o si gustan acompañarme a leer directamente su Biblia, está muy bien. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo este verso 2 es refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice el verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito de Juan, hermanos, de escribir estas palabras, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que el gozo del cristiano, para que nuestro gozo como hijos de Dios, hermanos, nos aliente a seguir adelante. Yo sé que en estos momentos tal vez han pasado tantas cosas y ya estamos, hermanos, en la recta final del año. Ya estamos en la primera semana del mes de diciembre y pues podemos contemplar, hermanos, hacer un análisis de todo lo que hemos vivido. Y pues verdaderamente, hermanos, hemos pasado muchas situaciones difíciles en todos los sentidos y a nivel mundial. No estoy hablando nada más como cristianos. Han sido situaciones, hermanos, que han venido a golpear muy duro a toda la humanidad. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que la Escritura nos habla de un gozo, nos habla de promesas, nos habla acerca de una vida eterna, hermanos, Juan también tiene el propósito de hacernos ver, hermanos, lo importante que es para nosotros tener comunión con Dios. Por eso Juan está diciendo aquí lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos acerca del Señor Jesucristo, que es el verbo de vida. Se fue la manifestación gloriosa de Dios por tener comunión con nosotros. Nos está hablando, hermanos, de una dulce comunión de Dios para con los hombres a través de Jesucristo. Dulce comunión, hermanos, es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Como lo mencionó Juan, hermanos, en el verso número 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, y también vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan dice que a través
de creer tener la misma fe, a través de creer las mismas cosas, a través de referirnos de la misma manera al Señor Jesucristo, podemos tener comunión. Pero dice Juan en este versículo número 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a hablar, hermanos, acerca de esa comunión que nosotros tenemos con el Padre, y estaremos meditando, hermanos, algunas cosas acerca de la comunión que nosotros debemos tener con el Padre, de esa dulce comunión, porque debe ser algo que se disfruta, hermanos. Debe ser algo que nosotros saboreemos, algo que nosotros deseemos o que anhelemos, hermanos, esa comunión con el Padre. Una dulce comunión, hermanos. Para tener esa dulce comunión, primero tenemos que tener la necesidad de la comunión. Verdaderamente, hermanos, hemos pensado en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, tener en común las cosas con el Padre, ser verdaderamente sus hijos, ser verdaderamente esos seres espirituales que le adoren, que le sirvan en verdad, que le glorifiquemos con nuestra vida. Queremos tener esas cosas en común con el Padre. La palabra comunión, hermanos, viene de la palabra griega koinonia, que su significado pues es muy obvio, ¿verdad? Que quiere decir comunión, compañerismo o tener en común. ¿Qué es lo que tenemos en común con Dios, hermanos? Nuestros pensamientos. ¿Tenemos en común con Dios nuestras acciones? ¿Qué tenemos en común con Dios? Tenemos en común, hermanos, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, morando en nosotros. Pero si es verdaderamente para nosotros esa necesidad, les vuelvo a mencionar ahora el verso número 3. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Piensen ustedes, hermanos, en Juan como apóstol del Señor Jesucristo, ese discípulo amado por el Señor Jesucristo, ese discípulo que tenía una comunión tan especial con el Señor Jesucristo que podía comer cerca de Él. Estuvo cerca, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en la transfiguración. Estuvo con el Señor Jesucristo, hermanos, en momentos difíciles. Y Juan, hermanos, se caracterizó por ser un discípulo lleno de amor. No dudo de que haya amado mucho al Señor Jesucristo, pero aquí Juan está hablando de su convicción, de creer en Cristo, porque dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que les estamos comunicando a ustedes. ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros al creer lo mismo, al pensar lo mismo, al sentir lo mismo. Y dice Juan que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros como hermanos aprendemos a llevarnos bien, si nosotros como hermanos aprendemos de Juan el amor y aprendemos a amarnos unos a otros, hermanos, y es para nosotros una necesidad de estar en paz, una necesidad, hermanos, tener amor, una necesidad de tener en común, de tener compañerismo como cristianos, estaremos sintiendo, hermanos, una necesidad de comunión. Y es ahí donde radica, hermanos, esa dulce comunión que nosotros buscamos con el Padre. Hermanos, las promesas de Dios son vida eterna en los cielos, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, para todo aquel que ama su palabra, para todo aquel que obedece su palabra y que es bautizado para el perdón de sus pecados y que recibe el don del Espíritu Santo y es añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a tener en común ahora todas las cosas. Y si pretendemos, hermanos, ir al cielo, si queremos verdaderamente ir al cielo, en el cielo van a estar todos aquellos que aman al Señor Jesús, todos aquellos que obedecieron su palabra, todos aquellos, hermanos, que incluso ya no están con nosotros, pero que descansan en el Señor. Un día los vamos a ver allá. Vamos a tener en común, hermanos, la fe, vamos a tener en común la salvación. Les voy a mostrar un ejemplo. Hechos capítulo 2, hermanos, de los versos 42 en adelante. Hablar, hermanos, acerca de la historia de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, es un gran ejemplo, hermanos, de coinonía, de comunión, de una dulce comunión entre los hermanos, y no solamente entre ellos, porque como dice Juan,
esa comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al estar en comunión nosotros como hermanos, de tener esa coinonía como cristianos. Dice Hechos 2 del 42 en adelante: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense, hermanos, lo importante de estos versículos, la coinonía que encontramos en estos versículos. Perseveraban, ¿en dónde? En la doctrina de los apóstoles. Tenían en común la misma fe, tenían en común lo que habían creído. Tenían en común la comunión unos con otros. Había compañerismo cristiano. Había amor entre ellos. Tenían en común, hermanos, el partimiento del pan. Cada primer día de la semana, como lo enseña la Escritura. Cada primer día de la semana, hermanos, así como nosotros, reunidos los discípulos para partir el pan, como lo enseña Hechos 20, allá en el verso número 7. Tenían en común, hermanos, esa comunión. Tenían en común las oraciones, unos con otros, orar por las necesidades. Y fíjense, hermanos, todo eso impacta, todo eso llena de fe a la demás gente. Dice el verso 43 algo bien importante, no tenemos que pasarlo por alto: y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque los cristianos se fortalecieron, porque los cristianos estaban unidos, porque los cristianos tenían en común todas las cosas. Había la necesidad de comunión, hermanos, de esa dulce comunión, no solamente entre ellos, sino también con el Padre. Tenemos esa necesidad, hermanos, vuelvo a preguntar. Si la tenemos, gloria a Dios. Si la estamos procurando, mejor aún. Y si hay algo, hermanos, que está interrumpiendo nuestra comunión con los hermanos, con el pueblo de Dios, hay que arreglarlo. Hay que arreglar, hermanos, esa comunión, porque nos interrumpe también en nuestra comunión directa con el Padre. No pretendamos, hermanos, que nuestras oraciones lleguen más allá del techo si estamos mal con algún hermano, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Hay que arreglar, hermanos, las cosas. Tenemos que sentir esa necesidad de la comunión. Los cristianos del primer siglo, hermanos, tenían en común todo eso. Y dice la Escritura, hermanos, que no solamente tenían en común eso, sino que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el versículo siguiente, hermanos, que ya no lo puse: si nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que era de todos. Qué hermoso compañerismo, qué hermosa coinonía, poder disfrutar, poder compartir lo que uno tiene, porque no es nuestro, somos administradores de lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que tiene usted suyo, hermano, hermana, que no le haya dado Dios? Todo lo que tenemos, hermanos, le pertenece a Dios. Y tenemos que tenerlo, aprender a tenerlo en común con nuestros hermanos, hermanas, con nuestra familia, para que la gente que no cree vea la necesidad de la comunión que tenemos nosotros, entre nosotros y con el Padre. Recuerden esas palabras que dice Juan: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al tener esa comunión como hermanos aquí, ese compañerismo, verdaderamente estamos teniendo comunión con el Padre, verdaderamente estamos teniendo comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y vuelvo a preguntar, hermanos, muy insistentemente: ¿está en nosotros la necesidad de tener comunión? Hoy es el día, hermanos, en que recordamos al Señor Jesucristo y decimos, tenemos comunión con Él. Y tenemos comunión con los hermanos, aunque no estamos tal vez físicamente, sino que cada quien está en su lugar, está en su hogar. Pero tenemos comunión, porque esa comunión es espiritual. Al creer lo mismo, al sentir lo mismo, al pensar lo mismo,
pero que sea en nosotros una necesidad, hermanos, una dulce comunión. Empieza por la necesidad de sentir esa comunión. Pero también, hermanos, para cuidar esa dulce comunión, tenemos que entender la forma de tener comunión. Y fíjense, hermanos, aquí hay algo bien interesante, porque no es solamente el hecho de estar juntos, no es el hecho de tener en común todas las cosas, no es el hecho de que estemos viviendo todos juntos, porque dice la Escritura, hermanos, en el versículo número 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, dice Juan. Cuidado, es una advertencia para nosotros. No podemos decir, hermanos, que nosotros tenemos comunión con Él, con el Padre. No podemos decir que tenemos comunión con el Hijo. No podemos decir que tenemos comunión con los hermanos si andamos en tinieblas. Y esto, hermanos, nos va a interrumpir para tener esa dulce comunión con el Padre. La forma de obtener la comunión, hermanos, es alejándonos de las tinieblas, caminando en luz, andando en luz, siendo luz, hermanos, para todos aquellos que están en tinieblas, dejando la mentira y practicando, hermanos, la verdad. Solamente de esa manera vamos a lograr nosotros tener esa verdadera comunión con el Padre, esa verdadera comunión con el Hijo. Recuerden, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si había algo, hermanos, que el Señor Jesucristo siempre anheló, fue esa comunión con el Padre. Algo tan personal, algo tan íntimo, que el Señor Jesucristo se sintió solo, se sintió abandonado cuando estaba en la cruz porque estaba cargando el peso del pecado. Y precisamente es a donde nos va a llevar Juan. En el capítulo 2, hermanos, en el verso 1 en adelante, Juan, hablando con ternura, con amor para los hermanos, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, escuche bien, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Primero, el propósito de que Juan escribió era para que procuremos la comunión. Una vez, hermanos, que se obtiene la comunión, debemos procurarla y andar en luz. Pero por si alguna situación en nuestra vida, hermanos, llegamos a pecar, que no es el propósito del cristiano, y si alguno hubiera pecado, está hablando de cristianos fieles, de cristianos que se esfuerzan por andar en la luz, de cristianos que aman la palabra del Señor y la obedecen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué está haciendo Jesucristo el justo? Siendo un abogado, está conciliando nuestra relación con el Padre para que tengamos comunión. Qué hermosa es la labor de nuestro abogado Jesucristo, hermanos, porque quiere que tengamos comunión con el Padre. Qué hermosas son las palabras que escribe Juan, porque está buscando la manera de que nosotros obtengamos esa dulce comunión con el Padre. Y no solamente para nosotros, como lo dice aquí en el verso 2, dice: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El propósito, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, a esta tierra, era procurar la comunión de Dios, el Padre, con todo el mundo. Solamente los que hemos obedecido podemos disfrutar de esa comunión, y la podemos perder, hermanos, a causa del pecado. Por eso hablar, hermanos, de la dulce comunión, necesitamos hablar de la forma de obtener la comunión, y es alejándonos completamente del pecado. Eso es para nosotros que ya hemos creído, que ya hemos sido bautizados. Para todos aquellos amigos, aquellas personas que todavía no obedecen a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no obedecen al llamamiento santo del Evangelio, es necesario obedecer a ese llamamiento. Es necesario creerlo, es necesario escucharlo con atención, es necesario pensar y reflexionar, hermanos, esa palabra en nuestra vida, arrepentirnos de nuestro mal, confesar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que está intercediendo entre el Padre y nosotros como un abogado, y ser bautizados.
ser sumergidos en agua, sepultados, hermanos, para resucitar, para andar en vida nueva, que era lo que el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo, allá en Juan capítulo 3. Dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía. Señor, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede entrar acaso por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Dice: no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del agua y del Espíritu, Espíritu es. Y es ahí, hermanos, donde viene nuestra comunión. Donde se interrumpe en el pecado. Porque el cristiano, hermanos, ya no está para andar en tinieblas. El cristiano ya no está para andar mintiendo. Porque si tenemos comunión con Él, no podemos andar en tinieblas. Si tenemos comunión con Él, no estamos practicando el pecado. Pero si alguna vez nos deslizamos, la forma de obtener la comunión es alejándonos del pecado y haciendo el uso debido de nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre. Arrepentirnos, correr de rodillas, hermanos, ante nuestro Dios, para que nos perdone. Y es ahí la labor que hace el abogado: interceder por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas. ¿Con qué propósito? Tener una dulce comunión con el Padre. Por eso, hermanos, Juan escribió allá en el verso número 8 del capítulo 1 y verso 9: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí estamos encontrando la forma de obtener comunión, y no es cualquier comunión, es una dulce comunión con el Padre, como lo dijo Juan. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, hoy necesitamos nosotros tomar esa comunión que se nos está ofreciendo, esa comunión, hermanos, que está al alcance del arrepentimiento genuino, del arrepentimiento sincero. Y siempre les he comparado, hermanos, el arrepentimiento como cuando usted va a un lugar de comida que no le gusta, y entra a aquel lugar, se ve bonito y todo, y le sirven su platillo que usted pidió, lo prueba y no le gusta. Sale de ahí tal vez molesto, diciendo: no me gustó la comida de este lugar, me arrepiento de haber entrado a comer aquí a este lugar. ¿Cómo demuestra que usted está arrepentido? No vuelve a regresar ahí. Si usted está arrepentido de algún pecado, de algo que ha hecho mal en su vida, no regrese ahí. La solución no es alejarse de Dios, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Vino a pagar por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Pero, hermanos, tenemos que ser honestos. Muchas veces le fallamos a Dios. Por eso Juan escribe esto en el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Necesitamos encontrar la forma de obtener la comunión. ¿De qué manera? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Queremos tener esa dulce comunión? Sabemos la forma: alejándonos del pecado, no alejándonos de Dios. Porque si nos alejamos de Dios, vamos a tener comunión, pero con el pecado. Y el pecado es la separación de nuestra relación con Dios. El pecado es la separación de nuestra dulce comunión con la eternidad, con la vida eterna que el Señor nos está ofreciendo. Así que, hermanos, una dulce comunión se logra encontrando la forma de obtener la comunión, que es alejándonos del pecado. Pero también, hermanos, una dulce comunión, tenemos nosotros que pensar, hermanos, en la recompensa de esa comunión, de esa dulce comunión. Juan, precisamente, hermanos, todo lo estamos encontrando aquí en Juan, que es el que escribe esta hermosa carta. Dice en primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso número 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Y escuche esto:
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el propósito de esa dulce comunión? ¿Cuál es la recompensa? Ser limpios, hermanos, de todo pecado. Y qué mejor, hermanos, para nosotros en nuestra vida espiritual, estar alejados del pecado, estar alejados de las tinieblas y estar en comunión con el Padre, en una dulce comunión con el Padre, en una verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. Y por consiguiente, hermanos, vamos a tener una comunión entre nosotros como hermanos. Juan, en el capítulo 2, de los versículos 3 en adelante, escribe esto, continuando después de que nos habló acerca de nuestro Señor Jesucristo como abogado, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Por eso sabemos que tenemos comunión con él. Por eso sabemos, hermanos, que tenemos una dulce comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque somos limpios de todo pecado. Porque sabemos, hermanos, que el Señor nos conoce. Porque sabemos, hermanos, que estamos guardando sus mandamientos. Porque sabemos, hermanos, que estamos haciendo la voluntad del Padre. Así que, hermanos, esa dulce comunión es la que nos va a llevar hasta allá, a la eternidad. Es la que nos va a llevar hasta allá, a la presencia del Padre. Por eso, hermanos, Juan mismo escribe en el capítulo 2, en el verso 28, ahora, hijitos, permaneced en Él, a través de esa dulce comunión que estamos buscando, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué recompensa tiene esa dulce comunión que estamos buscando? Que vamos a permanecer unidos a Dios, vamos a permanecer unidos a su palabra, vamos a permanecer unidos al Señor Jesucristo y vamos a permanecer unidos entre nosotros, hermanos, para que cuando Él venga tengamos confianza, para que cuando Él venga estemos seguros, hermanos, y no nos alejemos de Él avergonzados. Porque si decimos que no tenemos pecado y no nos arrepentimos y no cambiamos, Él no está en nosotros. No tiene comunión con nosotros, porque Él no tiene comunión con el pecado. Fíjense, hermanos, la importancia de esa dulce comunión que estamos buscando con el Padre. Juan, hermanos, nos habla en estas palabras, en esta carta que escribe para la Iglesia Universal, acerca de esa dulce comunión. ¿La queremos? ¿La deseamos? ¿La amamos? ¿La estamos procurando? Hablamos tres cosas, hermanos, acerca de la dulce comunión. La necesidad de la comunión, la forma de obtener la comunión y también, hermanos, hablamos de la recompensa de la comunión con Dios. Así que quiero concluir, hermanos, la lección de esta ocasión con lo que nos enseña el salmista allá en el Salmo 25, versículos del 2 en adelante. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová?, pregunta aquí el salmista. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y dice el verso 14, hermano, estas hermosas palabras: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová, hermanos, es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que guardan su palabra. La comunión íntima de Jehová es con los que se alejan del pecado y le buscan a Él para perdón de nuestros pecados. Y como escribió Juan, a través de Cristo, hermanos, que es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero necesitamos, hermanos, procurar nosotros esa dulce comunión. Espero, hermanos, que este mensaje, esta meditación nos ayude en nuestra vida espiritual, nos ayude, hermanos, a reflexionar si verdaderamente queremos esa dulce comunión entre nosotros, porque aquí es la práctica para lo que vamos a vivir en la eternidad,
si verdaderamente tenemos esta relación con el Padre, si verdaderamente estamos guardando sus mandamientos, si verdaderamente, hermanos, estamos teniendo esa dulce comunión. Espero que sí. Y sobre todo, hermanos, que la procuremos, alejándonos del pecado, alejándonos de las tinieblas, para que el Señor permanezca en nosotros con una dulce comunión. Agradezco su tiempo, su atención. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y si Dios nos da oportunidad, la próxima semana estaremos compartiendo nuevamente otra lección para edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Dios los bendiga.